En este audio vamos a hablar de la necesidad para preparar el cuerpo físico antes de dormir, para tener un sueño tranquilo, un sueño saludable, un sueño superior que nos traiga mensajes, que nos traiga conocimiento, que nos traiga sugerencias para nuestra vida práctica y para nuestro proceso. Si nosotros nos mantenemos muy conscientes de la importancia de la preparación que hacemos a la hora de dormir, si tomamos conciencia de la importancia de prestar atención a lo que acontece en cuanto al cuerpo físico duerme, si tenemos esto como una meta, como un compromiso, hacer esto como un trabajo, podemos quedar muy sorprendidos al darnos cuenta de cómo nuestro mundo subjetivo responde, cómo nuestra alma, cómo nuestro yo superior puede hablar con nosotros, nos puede enviar mensajes y nos puede inspirar durante el sueño. Cuando nuestro cuerpo físico duerme, casi siempre el yo superior o el alma, que es de la que esperamos los mensajes, porque solemos esperar poco por mensajes externos, pero son los mensajes del alma los que nos interesan en este caso. Entonces, al dormir, cuando nuestro cuerpo físico y nuestro cerebro físico duerme, el alma se retira a un nivel de conciencia superior, a un nivel de conciencia más elevado, a la mente superior o en planos más altos de nuestro mental. Y el alma se recoge para estos niveles y desde allí ella nos puede enviar mensajes y mandar información, mandar sugerencias para nuestra personalidad. Lo que está aconteciendo entonces con nuestros cuerpos en ese momento, cuando el alma se va para su nivel, algunos cuerpos están realmente en reposo. Otros cuerpos o otros vehículos pueden estar sin estar en descanso. Cuando los cuerpos están en reposo, relajados, cuando no están afectados ni cansados, entonces esos mensajes del alma pueden atravesar estos cuerpos y pueden ser transmitidas del mental al emocional y del cuerpo emocional al cuerpo etérico y del cuerpo etérico para el cerebro físico, que es donde lo recibimos. De forma que cuando despertamos por la mañana después del sueño, está registrado en el cerebro físico esa información que el alma nos quiere decir. Aquel mensaje de nuestro yo superior, ese mensaje de los niveles del alma. Pero si estos cuerpos, el físico, el cerebro físico, el cuerpo etérico, el mental, el emocional, no están relajados o no están descansados o no están tranquilos, entonces ese mensaje no pasa más allá del primer cuerpo que encuentra, que es el mental. Y entonces se mantiene el mensaje en el alma sin llegar a nosotros. Cuando nuestro cuerpo físico se adormece, cuando nuestro cerebro físico se adormece y el alma se retira para el nivel que le corresponde, se retira del físico, del etérico, del emocional y del mental y se mantiene dentro de su cuerpo, lo que ocurre es que estos cuerpos que abandona, que deja, si estos cuerpos no los tenemos disciplinados, lo que ocurre con el físico, con el cerebro físico, es que por no estar bien dormido, por no estar dormido de forma relajada, por no atender a colocar el cerebro en esa zona de relajación, pues el cerebro continúa registrando todo lo que ocurre en el entorno del cuerpo físico. Entonces, las personas entran en el sueño sin relajar el cuerpo físico. Si esto ocurre, por ejemplo, y está lloviendo fuera, pues el cerebro físico va a registrar todo ese barullo de lluvia toda la noche,
va a registrar la lluvia, el viento, la tormenta. El cuerpo se ha dormido, pero el cerebro continúa registrando esta información o cualquier otra información que ocurra en la habitación en la que estás o el espacio en el que estás. Entonces no puede registrar tu cerebro aquello que está ocurriendo en otros niveles, porque está registrando todo lo que ocurre fuera o todo lo que ocurre en la calle o el avión que pasa por encima de tu casa. Entonces el cerebro registra toda la noche toda esa información y no tiene espacio para registrar la información del alma. Existe una necesidad, si la gente realmente quiere tener un sueño consciente, es importante relajar el cuerpo físico cuando nos vamos a dormir. También vamos a ver cómo se relaja el cerebro físico, porque también tenemos que parar de ese proceso de registro de todo lo que ocurre fuera. Relajamos el cuerpo físico y comenzamos con el cuerpo físico relajado y empezamos a recapitular a lo inverso lo que ocurrió durante el día. Empezamos por el último hecho de lo que ha ocurrido en el día y vamos a llegar hasta el primero. Esto es lo que va a hacer que todo lo que hay en el cerebro físico, todo lo que se registró durante el día, quede fuera. Y durante esta labor el cerebro físico va a entrar en un estado de relajación y cuando la conciencia se retira del cuerpo físico, el cerebro queda adormecido y no continúa trabajando, porque este trabajo ordenado, al recapitular los hechos que han ocurrido de forma inversa, empezando por el último, esto va a llevar al cerebro a un estado de relajación, va a colocar al cerebro en una situación de abandonar, de dejar la actividad que estaba teniendo hasta ese momento. Es como si fueses a ver una película y empieces a verla por el final, porque realmente lo que ocurre durante el día es como una película, no tiene más consistencia en nuestra realidad, excepto en el plano físico. Entonces, esto va como si fuese un film, una película al contrario, y aquí se trabaja la relajación física y el adormecimiento del cerebro físico. No se puede intentar adormecer este cerebro físico sin estar realmente relajado, porque si no, continuaría trabajando, continuaría registrando lo que ocurre alrededor. Solo este trabajo no nos lleva a tener un sueño interesante. No solamente esto no nos va a llevar a tener el registro o la comprensión de lo que el alma nos quiere enviar, nos quiere decir. Además de esto, es preciso también que nuestro cuerpo emocional se relaje. Y esto es así porque el emocional también se queda como agitado, se queda como inestable dentro del cuerpo físico. Y el cerebro etérico, que es la contraparte del cerebro físico, también queda como alterado. El cerebro etérico queda también contactando con el cuerpo emocional. Entonces, si no cuidamos de la relajación del emocional antes de dormir, el emocional se queda trabajando por cuenta propia y el cerebro etérico queda recibiendo todas esas corrientes que vienen del plano etérico, que vienen del cuerpo emocional. Entonces, si nuestro emocional no está relajado antes de entrar en el sueño, el cuerpo emocional comienza a entrar en contacto con todos los cuerpos emocionales que se han relacionado conmigo. Entonces empieza a tomar sentimientos, emociones, impresiones de otros. Comienza a tomar sensaciones de otros cuerpos emocionales con los que cohabitado ese día y también con el emocional colectivo. Y se puede pasar toda la noche trabajando todos los deseos, los sentimientos, las impresiones, las sensaciones que tuvo durante el día y continúa haciendo su propio trabajo. Y puede
que por la mañana, cuando despierta el cuerpo físico, cuando despertamos, lo que queda registrado no es en este caso la lluvia o el entorno, pero sí fueron esos movimientos del cuerpo emocional o bien el cuerpo emocional conectó con otros cuerpos emocionales o conectó con el cuerpo emocional colectivo. Entonces dramatiza, porque tiene una capacidad muy grande para dramatizar, como ya sabemos, y entonces crea toda una historia dentro del cuerpo emocional y de repente ese cerebro físico puede registrar esa historia y tomarla como propia. Entonces podemos pensar que soñamos con aquello, pero eso que no tiene más importancia lo tomamos como propio. Entonces, esto lo que indica es que el cuerpo emocional realmente no se relajó y que absorbió información externa. ¿Cómo hacemos este relajamiento, esta relajación emocional antes de entrar en el sueño? Hacemos este relax emocional a la vez que se hace el relax en el cuerpo físico, encontrando una posición cómoda en la cama o donde se duerma. Y también en la medida que hacemos la relajación del cerebro físico, haciendo la recapitulación a la inversa, al contrario, como si fuese una película. En ese momento el emocional está deseando tener una noche tranquila. Debe de estar deseando que el cerebro físico realmente se duerma. Debe estar deseando que se encuentre una posición cómoda en el cuerpo físico, en la cama, y está deseando que él también, ese cuerpo mental, se pueda tranquilizar, se pueda relajar y pueda servir como vehículo para recoger la información que el alma nos envía. Entonces, al mismo tiempo que hacemos la recapitulación a la inversa de todos los hechos del día, cuando ocurre algún hecho en el que el emocional durante el día se impresionó, se sintió mal o sintió que era importante o sintió que era desagradable, todo aquello que el emocional recogió en el momento de la recapitulación a la inversa, el emocional deja ahí esa información y se desidentifica, la suelta, la libera. Entonces, si recordamos un hecho en el que emocionalmente nos hemos sentido incómodos, en el momento de la recapitulación, el emocional suelta esa información y se une a otra sensación, se une a otro deseo que es pasar una noche adecuada, una noche saludable. El mental es el cuerpo que viene después y también produce sueños por cuenta propia. El mental puede, con todo lo que aconteció durante el día, todo lo que aconteció en la vida hasta hoy, todo lo que aconteció desde que nacimos, todo eso está impreso en el mental y podemos acceder a ello durante el sueño y se puede estar contaminando el mental a lo largo del sueño. Cuando el cuerpo físico duerme, el mental puede estar haciendo contactos todavía con más facilidad que cuando estamos despiertos. Cuando estamos despiertos, el mental está muy condicionado por aquello que estamos haciendo en ese momento en la vida física. Pero si la vida física está hasta cierto punto interrumpida porque estamos durmiendo, entonces el cuerpo mental está completamente libre para ir a donde quiera y para hacer los movimientos que quiera y para recuperar la información que quiera. Si cuando el cuerpo se relaja y se duerme, el cuerpo mental sigue suelto, inmediatamente entra en contacto con otros cuerpos mentales, probablemente con los cuerpos mentales de las personas con las que hemos convivido ese día. Estamos condicionados a esos contactos.
el cerebro no va a estar tan condicionado o nuestro cuerpo mental no va a estar tan condicionado a lo que ocurrió durante el día si nosotros aprendemos a relajarnos a la vez que relajamos el cuerpo emocional y relajamos el cuerpo mental. Si no, la noche puede entrar en contacto con los pensamientos de las personas con las que convivimos, puede entrar en contacto con el pensamiento del mental colectivo, y todo esto es registrado y queda registrado y entonces aparece como un sueño y es un sueño realmente. Pero podemos procurar tener otro sueño si ese cuerpo mental lo trabajamos un poquito antes de dormir el cuerpo físico. ¿Y cómo lo hacemos? Con el mental nosotros podemos hacer un trabajo. Con el mental podemos hacer un trabajo con la voluntad, porque la voluntad está en el mental, no está en el emocional, ni en el físico, ni en el etérico. La voluntad está en el cuerpo mental. Entonces, con esa voluntad, ejercitando esa voluntad antes de dormirnos, ya estamos lidiando con el mental, ya estamos trabajando con el cuerpo mental. Entonces, tenemos voluntad antes de irnos a dormir, tenemos voluntad, intención de que no haya ninguna interferencia de pensamientos de fuera sobre la mente. Tenemos voluntad, intención de no sufrir interferencias ni de pensamientos de personas, ni de pensamientos del mental colectivo, ni de pensamientos que están pasando. La voluntad es el dormir adecuadamente. Y esto es lo que yo pongo en con mi fuerza de voluntad, es lo que yo construyo durante este tiempo de preparación y decimos, yo no quiero que mi mental registre lo que pasa, yo no quiero que mi mental haga contacto con quien yo he estado durante el día, porque yo no quiero soñar las cosas de esas personas. Yo no quiero que se quede impreso en mi cerebro físico esa información. Entonces, podemos estar con la voluntad enfocada en eso, porque ahí la conciencia mental es la que va a responder a eso. Más es bueno que la mente, que la conciencia mental, en cuanto está recibiendo esos mensajes de la conciencia de lo que yo no quiero que pase, es bueno que ella reciba esta información. Enviamos este mensaje y al mismo tiempo damos otra orden para que el mental trabaje. Mientras hacemos esta recapitulación de lo que ha ocurrido durante el día, mientras el emocional quiere tener una noche instructiva, una noche saludable, el mental está deseando no sufrir interferencias, porque el mental es el último cuerpo de la personalidad, es el cuerpo que cierra la personalidad. Entonces el mental, trabajando así, es como si construyese una capa, como si construyese un aura de protección en torno a la personalidad toda, en torno al propio mental, al emocional, al etérico, al cuerpo físico. Entonces nos dormimos, nos vamos hacia el sueño con el físico relajado, con el etérico también acompañando esos movimientos, purificándose de cualquier dolor emocional, con el emocional deseando tener una noche instructiva, deseando no ser envuelto en lo que aconteció durante el día, y también estamos con el mental comandando, ordenando para tener una buena noche, porque aquí hay mucha energía mental en todo este trabajo y el mental está construyendo esta protección, construyendo esa aura, esa seguridad hacia esos cuerpos. Y así podemos entrar para el sueño y el alma se puede retirar de todos estos cuerpos, se va a su nivel, se va a su casa y dejar esos vehículos, el físico, el cerebro etérico, el emocional, el mental, no los deja sueltos, no los deja abandonados, no los deja caóticos, no los deja pasivos,
o que puedan recibir cualquier influencia o que continúe con su propio trabajo que no interesa, porque no podemos perder la noche entera de esa manera. No tenemos por qué registrar a la mañana siguiente lo que pasó en el cuerpo emocional en el día anterior. No tenemos por qué perder una noche entera registrando lo que pasó a nivel mental, a nivel emocional o lo que ocurrió en el día anterior. No tenemos por qué perder todo ese tiempo, que es un tiempo precioso. Y si lo pensamos un poco, en las horas que el físico duerme, esas 8 horas, es un tercio de la encarnación. De 24 horas, dormimos 8, estamos perdiendo un tercio de nuestra encarnación. Dejamos de vivir conscientemente la tercera parte de nuestra encarnación. Entonces pasamos la tercera parte de la encarnación inconsciente o la pasamos registrando cosas exteriores en el cerebro físico o bien registrando aquello que aconteció, que ocurrió en un nivel emocional propio de los demás, porque siempre va a ser como una repetición o una manipulación de vidas pasadas o de cosas que ya han pasado. Tampoco hace falta estar registrando lo que ocurre en nuestra mente, que recoge todo lo que ocurre en el pasado. Entonces, no nos interesa lo que ocurre en nuestra mente del pasado, lo que ocurre en las personas que nos rodean, en la mente colectiva. Entonces, lo que tenemos que buscar es esa protección para el cuerpo físico, para el mental, para el emocional. De esta manera es como si estuviésemos dentro de una concha que protege el alma de todo aquello que son vibraciones mentales, emocionales, etéricas, físicas. Entonces necesitamos que estos cuerpos estén bien educados para que el alma pueda descansar. Y además estos cuerpos, además de ser una protección para el alma, como una armadura para que ella pueda vivir, sin estos vehículos el alma no podría acceder a nosotros, y a la vez esos cuerpos, esas armaduras, esos vehículos de trabajo del alma, si esos cuerpos no están disciplinados, sirve también como una armadura para la información que viene del alma. Entonces la personalidad no puede recibir esa información del alma, porque esos cuerpos desordenados a la vez son una armadura o son como un muro que impide la conexión con nuestra alma. Por eso es muy importante que estos cuerpos estén suficientemente cuidados, adiestrados, educados, con un ritmo específico para que podamos recibir la información del alma. Mientras nosotros estamos despiertos, nosotros podemos entrenar esa educación del cuerpo mental, del cuerpo emocional, del cuerpo físico. Durante el día nosotros podemos estar en esa misma actitud de educación, de adiestramiento. Podemos estar haciendo cualquier cosa y podemos mantener el cuerpo físico relajado, podemos observarlo y respirar y relajarlo. El mismo trabajo que hemos hecho antes del sueño lo podemos hacer conscientemente durante el día en el cuerpo. Si percibo que hay una parte del cuerpo físico tenso, lo podemos soltar, da igual lo que estemos haciendo. Si percibimos que en el emocional están pasando sensaciones, deseos, entonces también podemos relajarlo, podemos observarlo y podemos soltarlo. Y así de esa manera empezamos ya a trabajar estos cuerpos a lo largo del día. En el cuerpo mental ocurre lo mismo. Podemos decir que cuando entramos en el sueño físico, si la persona no hizo esa preparación, el alma se fue para su nivel, se fue para su casa y el cerebro físico se quedó registrando la lluvia que hay allá afuera y el etérico
queda recogiendo todo lo que ocurrió durante el día. El emocional se mantiene agitado, enfadado, en contacto con el emocional de las otras personas, y el mental va a estar haciendo lo mismo. Entonces, la experiencia del alma, que intentó pasar todos estos cuerpos desordenados, cuando nosotros volvemos por la mañana al despertar, el cerebro tiene registrado todas aquellas vivencias, pero no la información del alma. Incluso puede tener registrada información astral. Y también se puede quizá tener un poquito de lo que el alma envió. Pero lo que va a ocurrir es que va a estar todo mezclado, todo desordenado, y no vamos a obtener información ni claridad. Hay una experiencia en la que un alma estaba intentando enviar al cerebro físico de una persona una experiencia muy bonita, una experiencia placentera, pero el cerebro físico estaba registrando todo lo que había en el ambiente. El cerebro etérico estaba registrando otras cosas, el emocional estaba también por su cuenta. Y cuando esa persona despertó y se preguntó, ¿con qué he soñado?, lo que recordaba es que no había tenido sueños y que no se acordaba de nada. Entonces no recibió esa impresión del alma. O bien puede ser también que esa persona al despertar recuerde alguna de estas cosas que recibió a nivel emocional, a nivel mental, pero no recuerde la información que recoge del alma. Todo lo que podemos leer por la noche, si tenemos por costumbre leer un libro por la noche, nos conecta con el mental de la persona que lo ha escrito. Si, por ejemplo, leemos un libro filosófico de buena calidad, pues vamos a conectar con el mental superior de ese escritor. Entramos en la mente de ese escritor. Pero si, por ejemplo, leemos noticias de guerra, o leemos periódicos, o vemos televisión, entonces esa información es la que nos vamos a llevar por la noche. Entonces, lo ideal es tener siempre un libro de cabecera adecuado, idóneo, y leer un poquito antes de dormirnos. Porque leer un trocito de ese libro, que es un libro de buena calidad, un libro que nos reconforta, pues con esto nos vamos a ir al sueño. Esperemos, o vamos a buscar que no sea un libro absorbente, o un libro que nos preocupe, o un libro que nos inquiete. Cuando el yo superior está en el proceso de llevarnos al sueño y necesitamos una ayuda, pues el yo superior está ahí para ayudarnos, para enviarnos la información necesaria, pero tenemos que estar preparados, abiertos, educados todos nuestros cuerpos para recibir esa información. Entonces, tenemos que aprender cuál es la mejor manera para irnos a dormir, haciendo una muy buena relajación del cuerpo físico, una muy buena relajación del cuerpo mental, una muy buena relajación del cuerpo emocional. Entendemos que nosotros nos dormimos en una correcta posición del cuerpo físico, con el cuerpo relajado, y a raíz de ahí empezamos con las otras fases de relajación, y es muy importante aprender a relajarse y aprender a dormir de forma consciente, porque es la manera de tener sueños lúcidos, sueños en los que podamos obtener la información adecuada para nuestro día a día y vivir de una forma muy coherente, de una forma pacífica
y de una forma muy tranquila, muy consciente, de una forma totalmente inteligente a todos los niveles.